millonario escuchó a su empleada cantarle a su bebé y algo en él despertó. La mansión estaba sumida en un silencio espeso, de esos que no pertenecen a la noche, sino a las almas que la habitan. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada. Afuera, la lluvia golpeaba con un ritmo irregular los ventanales de vidrio templado, como si intentara colarse dentro y despertar algo que llevaba años dormido. Damián no podía dormir. La costumbre del insomnio no era nueva para él, pero esa noche pesaba diferente. Caminó descalzo por el largo pasillo del ala oeste, con las manos en los bolsillos de la bata, y la mirada perdida en las sombras proyectadas por la tenue iluminación de los sensores de piso. Todo en esa casa era automatizado, menos la soledad. Estaba a punto de regresar a su estudio cuando lo escuchó. Una melodía suave, apenas un susurro envuelto en ternura, flotaba desde la parte más olvidada de la casa. Se detuvo en seco, parpadeó. Aquel sonido no pertenecía a ninguna lista de reproducción, ni a ningún asistente virtual. Era humano, real, vivo. Damián giró lentamente hacia el ala de servicio. Era un rincón que rara vez recorría, una parte del edificio que existía sin existir, destinada a los que limpiaban su mundo sin tocar su historia. Sin embargo, esa noche algo lo arrastraba allí, un impulso primitivo, como el eco de una memoria que no sabía que tenía. Se acercó con pasos lentos, cuidando que la madera no crujiera bajo sus pies. La voz era de mujer, cantaba una canción antigua, quizás una nana, quizás una plegaria disfrazada de melodía. Había tristeza en su tono, pero también una dulzura que erizaba la piel. La puerta entreabierta dejaba escapar una cálida luz amarilla. Dentro la escena lo detuvo por completo. Ella, la joven madre que apenas conocía de vista, estaba sentada en el suelo, con su bebé dormido sobre el pecho, envuelto en una manta delgada. El cuarto era humilde, apenas lo suficiente para dormir y respirar, pero en ese instante, parecía otro universo, un refugio, una cueva secreta hecha de amor silencioso. Su cabello caía como un río oscuro sobre los hombros, y mientras acariciaba la frente del niño, seguía cantando. No notó su presencia, no levantó la vista, solo cantaba, para él, para ella, para nadie más. Y en Damián, algo se quebró, no sabía qué era, tal vez una fibra olvidada de su infancia, tal vez el rostro de su madre, difuso en el recuerdo, tal vez la necesidad de sentir algo, lo que fuera, que no tuviera precio ni lógica. Esa voz atravesó el blindaje que había construido a lo largo de los años, y dejó una fisura. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos, y se permitió escuchar un poco más. Cuando finalmente se alejó, lo hizo con el corazón latiendo extraño. No era deseo, no era lástima, era otra cosa, algo que no podía explicar, pero que comenzaba a despertar, y sin saber por qué, supo que esa canción no era la primera vez que la escuchaba. Si alguna vez una simple melodía te hizo sentir algo que no sabías que estaba roto, suscríbete para no perderte lo que sigue. El sonido de la lluvia se volvió más fuerte al cerrar la puerta detrás de sí, como si la casa intentara recordar que afuera seguía existiendo el mundo. Damián subió las escaleras de regreso a su habitación, pero ya no era el mismo hombre que había bajado buscando insomnio. Había algo en su pecho, una incomodidad silenciosa, como si la melodía que había escuchado siguiera latiendo dentro de su piel. No era solo una canción, era un espejo, una llave, un murmullo enterrado que ahora reclamaba ser escuchado. Se sentó en el borde de la cama, sin encender las luces. Desde la ventana, el cielo se abría en relámpagos lejanos que recortaban la silueta del mar. Llevó una mano al rostro, y la dejó allí, cubriéndose los ojos. ¿Por qué esa voz lo había tocado tan hondo? ¿Por qué sentía que conocía esa canción, como si hubiera sido escrita para él? Su infancia era una sala cerrada con candado. Recordaba más el frío que los rostros, más el mármol que los abrazos. Su madre, presente solo en las fotografías. Su padre, siempre en otro lugar, incluso cuando estaba a 2 metros. Los años lo habían convertido en un hombre que no pedía, no mostraba, no sentía, lo necesario para sobrevivir en un mundo donde el poder valía más que las emociones. Pero esa voz parecía haberle contado una historia que aún no conocía.
Se levantó, cruzó la habitación, y abrió un cajón que no tocaba desde hace tiempo. Entre papeles viejos y llaves olvidadas, encontró un cuaderno pequeño, de tapas duras, cubierto por una delgada capa de polvo. Era un diario, uno de los pocos recuerdos que conservaba de su padre. No lo había leído nunca. No quiso hacerlo cuando falleció. Sentía que ya había perdido suficiente para querer entender más. Pero esa noche, algo le dijo que debía abrirlo. Pasó las páginas sin prisa, escritura firme, masculina, notas sobre viajes, reuniones, nombres de ministros, cifras, contratos, y de pronto, allí estaba, una línea distinta, subrayada con trazo tembloroso. A veces la escucho cantar igual que tu madre. Siempre supe que esa melodía tenía algo que no se puede comprar. Damián se quedó helado. La tinta parecía más reciente que el resto del diario. Volvió a leerla, 1, 2, 3 veces. Su corazón, que siempre había sido un instrumento desafinado, comenzó a encontrar una nota, una frecuencia, una grieta que pedía ser recorrida con los dedos. Su padre también había escuchado esa canción, o este hablaba de otra mujer, o este acaso hablaba de su madre, y de una historia que nunca le contaron. El reloj marcaba las 3:10. A lo lejos, en algún rincón de la casa, la lluvia seguía golpeando los vidrios como una vieja amiga que no sabe marcharse, y mientras el silencio volvía a ocupar los pasillos, Damián cerró el cuaderno, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, quería saber más, no sobre negocios, no sobre poder. Quería saber de esa mujer que cantaba, de esa canción que abría puertas invisibles, y de él mismo, del hombre que había aprendido a vivir dormido. Lo que aún no sabía, era que esa voz iba a cambiarlo todo. Mientras la casa dormía, Alina seguía despierta, no por elección, sino por costumbre. Los meses de maternidad le habían enseñado a moverse sin hacer ruido, a existir sin ser vista, a calmar el llanto antes de que despertara sospechas. Había aprendido a vivir en los márgenes, como una nota al pie de una historia que no le pertenecía. El cuarto de servicio que le habían asignado tenía apenas lo necesario: una cama angosta, una cómoda desvencijada, una lámpara de mesa sin pantalla, y una cuna prestada. Allí dormía su hijo, Iván, un bebé de apenas 6 meses que no conocía otra música que la voz de su madre. Era un niño tranquilo, de ojos abiertos como si ya entendiera que la vida no siempre da tregua. Alina le había cantado esa noche con una mezcla de nostalgia y esperanza. Era una canción que su abuela le susurraba cuando ella misma era niña, en una casa de campo perdida entre montañas. Una melodía antigua, de esas que se transmiten sin partitura, como un legado emocional. No sabía que alguien la había escuchado, y si lo hubiera sabido, probablemente habría dejado de cantar. Llevaba trabajando en la mansión de los Ledesma desde hacía poco más de 4 meses. El anuncio no especificaba que se trataba de una residencia tan imponente. Lo descubrió al llegar: muros de vidrio, arte abstracto en los pasillos, silencio de iglesia, normas no escritas que nadie explicaba. Desde el primer día entendió que allí, su papel era desaparecer, pero ella necesitaba ese trabajo, no por ambición, sino por supervivencia. Había tocado muchas puertas antes de esa, algunas no se abrieron, otras se cerraron con brusquedad al ver que tenía un hijo. El mundo no siempre tiene lugar para una madre soltera que no tiene a quien dejarle un bebé, hasta que alguien, sin saberlo, le dio una oportunidad. Era invisible para todos, hasta ahora. Revisó los diarios antiguos, los que nunca se atrevió a leer. El polvo se le quedó en los dedos, como un castigo por haber tardado tanto. Encontró referencias vagas a ella, a los silencios, a las noches en que cantaba para que yo no me perdiera, pero nunca un nombre, nunca un sentimiento declarado. Todo eran frases secas, apuntes escondidos entre balances y citas con ministros, hasta que halló algo más. Una carta. Estaba en el fondo de una carpeta amarilla, doblada en 4 partes, con los bordes ya gastados. No estaba firmada, solo decía: para el día en que entiendas que no todo se hereda con dinero. La leyó con el pecho apretado. Era un texto breve, pero cargado de arrepentimiento. Su padre, un hombre que había sido sinónimo de frialdad y distancia,
Hablaba por primera vez desde un lugar vulnerable. Hablaba de la música como lenguaje del alma, de lo que nunca supo dar a su esposa, de cómo la única forma en que ella encontraba consuelo era cantando. Decía que la canción era su forma de sobrevivir, de no desaparecer del todo. Damián terminó de leer con los ojos vidriosos, no por la belleza de la carta, sino por el hueco que dejaba, porque nunca la había escuchado cantar, porque cuando su madre murió, él tenía apenas 7 años, y lo único que recordaba eran sus manos, y el murmullo lejano de una melodía que no supo identificar hasta ahora. Esa canción era ella, y ahora, décadas después, la escuchaba de nuevo en labios de otra mujer. Alina, ¿era casualidad, destino, o una cadena invisible que unía a las mujeres fuertes que su linaje no había sabido abrazar? Bajó las escaleras con la carta en la mano, buscando aire. Entró al invernadero, aquel espacio donde los recuerdos parecían más suaves, y se sentó junto al ventanal. Afuera, la noche era espesa, y solo se oía el canto ocasional de un grillo. Y entonces, una vez más, la canción. No sabía de dónde venía, tal vez desde la habitación de servicio, tal vez desde su propia mente, pero esta vez la escuchó distinto. Ya no era una nana, era un llamado, una herida abierta, una promesa, y en medio de esa música suspendida en el aire, Damián supo que no podía seguir ignorando lo que comenzaba a crecer dentro de él. No solo el deseo, no solo la curiosidad, era algo más hondo, algo que tenía que ver con reconstruirse, con entender quién era él sin las paredes, sin el apellido, sin las máscaras. Y la respuesta tenía voz de madre, y voz de Alina. El lunes por la mañana, la rutina fue interrumpida por el sonido de un motor extranjero. Un vehículo negro, de vidrios polarizados y detalles cromados, se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. Nadie lo esperaba, nadie había sido advertido, pero todos, desde los jardineros hasta los cocineros, supieron exactamente quién estaba por bajar. Doña Mercedes, madre de Damián, había regresado. Ella no necesitaba anunciarse, su presencia hablaba por sí sola. Cada paso que daba era una declaración de poder. Su cabello perfectamente recogido, su mirada cortante como el cristal de Bohemia, su perfume denso como las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Era una mujer que no conocía la palabra duda, una figura forjada entre cenas diplomáticas, inversiones frías y silencios forzados. Cuando entró en la casa, lo primero que hizo fue escanear los espacios. No saludó, no preguntó por su hijo, solo dejó su bolso de cuero sobre la mesa de mármol, y se quitó los guantes con una lentitud meticulosa. Hay olor a humedad en el invernadero, fue lo primero que dijo. Damián bajó minutos después, aún sin saber que su madre había llegado. Al verla, su cuerpo se tensó. La relación entre ambos era formal, correcta, y absolutamente distante. Ella representaba todo lo que él había intentado desaprender en silencio. La rigidez, la estrategia, la vida sin grietas. ¿A qué se debe tu visita?, preguntó él, sin rodeos. No puedo venir a ver cómo está mi hijo, respondió Mercedes, con una sonrisa glacial. Además, quiero revisar los preparativos para la gala benéfica del jueves. No quiero sorpresas. Damián asintió, sin ganas de discutir. Pero hubo una sorpresa. Mientras Mercedes inspeccionaba la casa como si fuera un museo bajo su cuidado, se cruzó, inesperadamente, con Alina. Fue en el pasillo que conectaba la cocina con el ala de servicio. Alina llevaba una bandeja con frutas, el bebé atado a su pecho, con una manta tejida. La mirada de Mercedes se clavó en ella como un cuchillo envuelto en terciopelo. ¿Quién es usted?, preguntó con voz suave pero cargada de filo. Alina, señora, limpieza interna. Mercedes no dijo nada. Sus ojos bajaron al niño, luego regresaron al rostro sereno pero firme de Alina. Hubo algo en esa escena que la perturbó profundamente. No por el bebé, no por la mujer, sino por la calma con la que ambas cosas convivían en su casa, sin que ella lo supiera. Más tarde en privado, Mercedes encaró a su hijo. ¿Desde cuándo permites niños en la casa? Desde que entendí que hay otras formas de habitarla.
¿Estás implicado con ella? Damián la miró sin parpadear. Ella canta la misma canción que mamá me cantaba. Mercedes se quedó en silencio. Por primera vez, pareció perder por un instante su centro. Esa canción debería haberse quedado en el pasado, dijo al fin, y con ella, todo lo que representaba. Damián entendió entonces que su madre no estaba allí solo por la gala. Había venido porque había sentido el temblor, la fisura en su control, el cambio en él, y no iba a permitir que eso creciera. Alina había sentido el cambio desde la llegada de aquella mujer elegante. No hacía falta que le dijeran quién era. La forma en que todos bajaban la voz cuando Mercedes cruzaba una sala, el modo en que los empleados ajustaban el uniforme al verla, la manera en que los objetos parecían acomodarse a su paso, todo hablaba de una presencia dominante, de una autoridad invisible que lo gobernaba todo sin decir una palabra. Y entonces entendió por qué Damián era como era, entendió también que ella y su hijo eran una anomalía en aquel mundo pulido y pulcro, que su existencia en ese lugar era tolerada únicamente porque no llamaba la atención. Y ahora, ya no era invisible. Una noche después de la tensa conversación entre madre e hijo, Alina regresó a su habitación con una decisión tomada. Había empacado lo poco que tenía. No quería una escena, no quería explicaciones. Solo pretendía irse antes de que la empujaran. Le dejó una carta en la bandeja de correo interno, una nota breve: gracias por la oportunidad. Me voy antes de convertirme en un problema. Colocó a Iván en la mochila portabebé, cubrió su cabeza con una bufanda, y salió en silencio por la puerta trasera de servicio. Pero no llegó muy lejos. Damián la interceptó en el jardín trasero, al pie del viejo olivo donde, según su madre, su padre solía sentarse a fumar en soledad. Ella se congeló al verlo. Él traía la nota en la mano. Pensabas irte sin decir nada. Alina bajó la mirada. No pertenezco a este lugar. ¿Y quién decide eso? Tu madre lo decidió apenas me vio. Tú lo sabes. Damián dio un paso más cerca. Mi madre decide muchas cosas, pero esta vez no. No me hagas esto, Damián, dijo ella con la voz quebrada. No me confundas. Ya bastante difícil es criar a un hijo sola como para agregar sentimientos que no puedo permitirme. Y si yo también estoy confundido, replicó él, y si esta confusión es lo más honesto que he sentido en años. El viento levantó una hoja seca que pasó entre ambos como una advertencia. Alina apretó los dientes. No podía llorar, no ahí, no frente a él, pero su hijo empezó a llorar, como si su pequeño cuerpo percibiera la tensión en el aire, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Alina lo sacó de la mochila, lo abrazó y comenzó a cantar, pero esta vez, su voz tembló. La melodía era la misma, pero la emoción la desbordaba. La canción ya no era un refugio, era un grito, una súplica, una confesión que sus labios no podían articular, pero que sus cuerdas vocales ya no sabían esconder. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Damián se acercó, y sin pedir permiso, acarició la cabecita del bebé. Luego, sin moverse, sin tocarla a ella, susurró: esa canción me salvó cuando era niño. No sabía cuánto la necesitaba, hasta que volví a oírla en ti. Alina se quebró. Las lágrimas salieron como ríos antiguos, retenidos demasiado tiempo. No por tristeza, sino por el alivio de ser vista, de ser escuchada, de no tener que explicarse, de no tener que defenderse. Damián no la abrazó, solo permaneció ahí, de pie, junto a ella, con un respeto profundo, con una ternura que no buscaba nada a cambio. Y en ese instante, algo en el corazón blindado de Alina se resquebrajó. Si esta escena tocó algo en ti, dale un corazón, porque a veces, lo más valioso no se puede comprar, ni explicar, solo se siente. Después de aquella noche bajo el olivo, nada volvió a ser igual. Alina no se fue, no por miedo, no por comodidad. Se quedó porque algo en su interior había cedido. No del todo, pero lo suficiente para permitir que una pequeña luz entrara por las grietas. Esa luz tenía el nombre de Damián, pero también el eco de algo más antiguo, más profundo, más inexplicable: la música. La cotidianidad siguió su curso en la mansión,
pero con un aire distinto. Las miradas eran más prolongadas, los silencios más densos, los encuentros más frecuentes, aunque no se dijeran nada. Damián no la presionaba, solo la observaba, la escuchaba, la dejaba estar, y eso, para una mujer que había vivido siendo borrada, era el gesto más revolucionario que alguien había tenido con ella. Una tarde, mientras buscaba unos documentos antiguos en la biblioteca de su padre, una sala que casi nunca visitaba, Damián encontró una caja de madera con el nombre Jardín grabado en la tapa. No recordaba haberla visto antes. Tenía una cerradura oxidada y un leve olor a lavanda marchita. Dentro había papeles sueltos, fotografías en blanco y negro, y una libreta delgada escrita por su madre. Las primeras páginas eran notas dispersas sobre plantas, recetas, listas de invitados a cenas formales. Pero luego aparecían fragmentos de canciones. Una en particular estaba subrayada varias veces. Cuando el mundo se apaga, yo canto para que tú no olvides quién eres. Era el mismo verso que Alina solía cantar en voz baja. Damián se quedó inmóvil, buscó entre los documentos y encontró una carta sin destinatario. No estaba firmada, pero supo, sin dudarlo, que era de su madre. Hablaba de un jardín que ella misma había creado en secreto, en la parte trasera de la propiedad, donde solía ir a respirar cuando la presión de su papel como esposa del gran Ledesma la asfixiaba. Hablaba de plantas medicinales, de silencio, de música, de libertad, y de un niño. Él no entiende aún, pero cuando me ve cantar, se calma, como si su alma recordara algo que su mente aún no puede nombrar. Le canto para que un día, si yo falto, algo en su interior lo guíe de vuelta a sí mismo. Damián no pudo contener la emoción. Salió de la biblioteca, cruzó el pasillo central, y se dirigió al fondo de la propiedad, a una zona que nadie visitaba desde hacía años. Estaba cubierta de maleza, con arbustos crecidos y ramas secas, pero al apartarlas, encontró un espacio circular, rodeado de piedras y viejos rosales que aún resistían. En el centro, una pequeña fuente seca, y a un lado, una placa casi borrada por el tiempo. Aquí cantaba para ti. Damián cayó de rodillas. Había pasado toda su vida buscando sentido en cifras, reconocimiento en títulos, poder en la herencia, sin saber que la única guía que necesitaba había estado allí, en forma de melodía, desde su infancia. Esa misma guía que ahora resonaba en la voz de Alina. Volvió a casa con el corazón temblando, subió las escaleras sin mirar a nadie, y al pasar junto al cuarto de servicio, se detuvo un instante, escuchó al bebé balbucear, luego, unos pasos, y finalmente, la canción. Ya no cabía duda, era la misma, y era hora de que Alina supiera todo. El salón principal de la mansión Ledesma se transformó por completo aquella noche. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones inventadas. Las mesas estaban vestidas de blanco roto, con centros florales que respiraban opulencia. La orquesta ensayaba un repertorio clásico, y los invitados comenzaban a llegar, envueltos en perfumes caros y risas medidas. Era la gala anual de la Fundación Ledesma, el evento que durante décadas había servido para reafirmar el lugar de la familia en lo más alto del mundo empresarial y político. Mercedes caminaba entre los invitados como una reina en su corte. Cada sonrisa era exacta, cada saludo calibrado. Ningún detalle estaba fuera de lugar, excepto uno. Damián aún no había bajado, y Alina no estaba en la zona de servicio, porque esa noche, nada sería como antes. A las 9 en punto, cuando el presentador oficial subió al escenario para anunciar el discurso de apertura, todas las miradas se volvieron hacia la escalera principal. Y entonces, ocurrió. Damián apareció, traje oscuro, mirada firme, sin sonrisa, pero no venía solo. A su lado, con un vestido sencillo color marfil que parecía abrazarla con pudor, estaba Alina, y en sus brazos, dormido, Iván. El murmullo fue inmediato, el aire se volvió espeso, algunos invitados disimularon la sorpresa, otros no, hubo cuchicheos, movimientos incómodos, miradas punzantes. Mercedes, desde la primera fila, sintió como el cristal de su mundo se empezaba a agrietar. Damián tomó el micrófono. Buenas noches a todos,
dijo con voz clara. Esta gala, durante años, ha sido una vitrina para nuestra familia, pero esta vez, quiero que sea algo más. Silencio absoluto. Quiero que esta casa, por primera vez, refleje quién soy en verdad. No el hijo de un apellido, no el heredero de una fortuna, sino un hombre que ha aprendido, tarde quizás, que el poder sin amor no es más que vacío envuelto en oro. La cámara oficial de la gala captó a Mercedes apretando los labios, apretando los puños, a punto de estallar, y por eso, continuó él, mirando a Alina, esta noche quiero presentarles a la mujer que me enseñó a recordar quién era, y al niño que me enseñó a respirar por primera vez. Hubo un aplauso tímido, luego otro, pero también rostros congelados, incómodos, como si estuvieran presenciando un terremoto con corbata. Mercedes se levantó de su asiento. Damián, gritó, sin micrófono, pero con un tono que cortó la música. Mamá, respondió él, sin miedo, durante toda mi vida obedecí las reglas. Aprendí a callar, a aparentar, a hacer lo que tú querías. Pero esta vez, voy a elegir con el corazón. Mercedes avanzó hacia ellos. El salón contuvo el aliento. Vas a manchar el apellido Ledesma con esto. No es una mancha, es la única parte limpia que me queda. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia, como una liberación. Alina bajó la mirada, no por vergüenza, sino por la emoción que le quemaba el pecho. Nunca nadie la había defendido así. Nunca nadie había puesto su nombre junto al de la dignidad. Y en medio del escándalo, el pequeño Iván despertó y sonrió. La gente comenzó a aplaudir. Esta vez, con más fuerza. No todos, pero los que sí lo hicieron con alma, porque sabían lo que costaba desafiar a una madre de hierro, sabían lo que costaba amar en un mundo donde todo se mide por poder. Damián tomó a Alina de la mano, y juntos, frente a todos, bajaron del escenario. Esa noche no terminó en el salón de la gala, terminó en el jardín trasero, bajo las estrellas, entre luces tenues, y el sonido lejano de los músicos, recogiendo sus instrumentos. Damián y Alina caminaron en silencio, con Iván dormido en sus brazos, como si el mundo por fin los dejara respirar. Habían cruzado una línea que no tenía retorno. No lo dijeron en voz alta, no hacía falta. Frente a la fuente seca del viejo jardín de su madre, Damián se detuvo. Este lugar era suyo, dijo, mirando la piedra musgosa y las flores que luchaban por nacer entre el abandono. Aquí venía a cantar cuando ya no podía con el silencio de esta casa. No sabía nada de Damián, más allá de lo que se decía en voz baja en la cocina, que era joven, que heredó una fortuna tras la muerte repentina de su padre, que nunca sonreía, y que no toleraba el ruido. Por eso Alina cuidaba tanto de mantener el silencio, por eso cantaba bajito, por eso había aprendido a caminar como un suspiro. Pero algo cambió en ella aquella noche, no por lo que sintió, sino por lo que no logró explicar. Cuando apagó la luz, sintió que el aire tenía otro peso, como si el cuarto, aunque pequeño, ahora respirara distinto, como si alguien, en algún lugar del pasillo, hubiera cruzado su historia sin tocarla. Al día siguiente, se despertó antes del amanecer, como siempre. Preparó el biberón, alimentó a Iván, dejó todo en orden en el pequeño baño, que compartía con otra empleada que casi nunca veía. Luego, con la discreción de quien sabe que no puede equivocarse, salió a comenzar su turno de limpieza en el ala sur de la casa. Mientras sacaba brillo a los mármoles de la escalera, sintió unos pasos lentos detrás de ella. No se giró, había aprendido a no hacerlo, pero el sonido no se alejó, se detuvo, y después, siguió su camino. No era uno de los guardias, era él. No sabía que en los días siguientes, esos pasos se volverían frecuentes. Tampoco sabía que el silencio entre ellos comenzaría a hablar. Aquel día, el primero en que Damián pasó por su lado sin ignorarla, Alina lo notó, no por una palabra, no por un gesto, sino por la pausa, esa breve detención de pasos que no tenía por qué ocurrir, ese momento suspendido en el que dos presencias se rozan sin tocarse. Y aunque él no dijo nada, aunque sus ojos apenas se desviaron hacia ella, Alina lo sintió, algo había cambiado. A partir de entonces, los encuentros se volvieron rutina, encuentros mudos, es cierto,
pero cada vez más evidentes. Donde antes había indiferencia, ahora había una especie de curiosidad contenida. Damián cruzaba los pasillos cuando ella limpiaba, se detenía a observar cuadros justo cuando ella pasaba, pedía café en horarios insólitos, como si necesitara confirmar que su voz no había sido un espejismo, pero no se atrevía a hablarle, y ella tampoco. El silencio entre ambos no era incómodo, era denso, rico, lleno de algo que todavía no sabían nombrar, como una canción que aún no se ha compuesto, pero que empieza a latir en el aire. Alina notaba sus miradas breves, su forma de respirar distinto cuando ella entraba a una sala, su intento torpe por no parecer interesado, y en su interior, algo también empezaba a moverse. No era amor, no todavía, era algo más crudo, más incierto, la sensación de que por primera vez, alguien la estaba mirando sin querer poseerla, sin juzgarla, sin reducirla a su rol. La sensación de ser vista, no como una sombra, sino como una persona. Una mañana, mientras barría el vestíbulo principal, Damián apareció con una taza de té en la mano, se detuvo frente a la ventana, y permaneció ahí durante largos minutos, con la mirada perdida en el jardín. Alina estaba de espaldas, pero sabía que estaba ahí, sabía que él también lo sabía. Cuando terminó, se giró para irse, y fue entonces cuando sucedió. El bebé lloró, desde el monitor pequeño que ella llevaba atado a la cintura. El llanto suave pero urgente de Iván llenó el aire. Alina se tensó. Era su peor miedo, que su hijo interrumpiera la calma artificial de esa casa. Corrió hacia su cuarto, dejando la escoba a un lado, y encontró al niño inquieto, mojado, con la piel tibia por el calor de las cobijas. Lo cambió y lo abrazó, murmurando la misma canción de siempre. No sabía que, al otro lado de la puerta, él había seguido sus pasos. Damián no entendía por qué lo hacía. No necesitaba saber de esa mujer, no necesitaba ver a su hijo, pero algo en su pecho, una especie de hambre emocional, lo empujaba hacia ese rincón. Y allí, otra vez, la canción, más breve, más rota, como si el cansancio y el miedo la filtraran entre sus labios. Pero era ella, y era suficiente. Esa noche, él subió a su estudio, abrió una carpeta de documentos olvidados, y buscó entre los papeles viejos, la partitura que recordaba vagamente de niño. La encontró, escrita a mano, con tachaduras, con líneas temblorosas, canción para un hijo que no pude criar con mis propias manos, para que no me olvida. La letra era de su madre. Damián apretó los labios, algo lo estaba arrastrando hacia una herida que nunca había querido mirar, y al centro de esa herida, estaba Alina. Alina se había prometido no volver a confiar, no por orgullo, sino por necesidad. Después de todo lo vivido, lo más seguro era mantener las emociones bajo llave. Había aprendido a endurecerse, no porque no quisiera amar, sino porque amar le había costado demasiado caro. El corazón no se le cerró de golpe, se fue blindando poco a poco, como se blinda una casa que ha sido saqueada una y otra vez. La primera vez que creyó en alguien, tenía 17 años, era joven, sí, pero también era dulce, abierta, curiosa, con ese brillo en los ojos que la vida aún no había apagado. Él era mayor, carismático, le prometió protección, futuro, una vida mejor. Le ofreció el mundo con palabras dulces, hasta que un día simplemente desapareció, dejándole algo más que una despedida, una prueba positiva de embarazo, una llamada no contestada, y una vida que cambiaría para siempre. Desde entonces, Alina aprendió a caminar sola, a no esperar, a no pedir. Crió a su hijo con las uñas, con jornadas dobles de limpieza, con rechazos en entrevistas al saber que era madre. Soportó miradas que juzgaban, manos que intentaban aprovecharse de su vulnerabilidad, y puertas que se cerraban antes de abrirse del todo. Por eso, cuando consiguió aquel empleo en la mansión, juró no arriesgar nada, no sentimientos, no vínculos, solo trabajo, y sin embargo, ese hombre, el que vivía en el piso de arriba, estaba comenzando a remover cosas que ella no había autorizado. Era su forma de mirar sin invadir, su presencia constante pero silenciosa, su respeto. No decía mucho, de hecho, no decía casi nada, pero su manera de detenerse cuando ella pasaba,
de callar en vez de imponer, de simplemente escuchar, le hacían pensar, ¿y si no todos eran iguales? La pregunta la asustaba más que cualquier certeza. Una tarde, mientras Alina recogía las hojas secas del invernadero, un espacio oculto, tranquilo, que parecía olvidado por todos menos por ella, Damián entró sin anunciarse. Llevaba una hoja de papel doblada en la mano. Al verla vaciló. Ella se irguió, sorprendida. Sus ojos se cruzaron por primera vez con intención clara. Esa canción, murmuró él, casi en un suspiro. Mi madre solía cantármela. Ella no respondió. Pensé que era inventada. Continuó, mirándola, hasta que te oí. Silencio. Él extendió la hoja. Era la partitura. Las notas escritas a mano. ¿La conoces?, preguntó. Alina bajó la mirada. No era miedo, era otra cosa. Una alerta interna que le decía, no cruces esta línea, ya sufriste suficiente. Es una canción antigua, dijo al fin. Mi abuela la cantaba, no sé de dónde salió, y sin decir más, dio media vuelta, y siguió trabajando. Damián no insistió, se quedó de pie, solo, con la partitura en la mano, sintiendo que había tocado una puerta que aún no quería ser abierta, porque el corazón de Alina no estaba roto, estaba blindado, y él aún no tenía la llave. ¿Alguna vez tuviste que construir una armadura para sobrevivir al amor? Cuéntame en los comentarios. Esa noche, Damián no bajó a cenar, dejó que el silencio ocupara la casa, como tantas veces antes, pero esta vez no se trataba de costumbre, sino de necesidad. Permaneció encerrado en su estudio, rodeado de libros que no leían, arte que no entendía, y recuerdos que no pedían permiso para regresar. La partitura seguía sobre su escritorio, al lado de una copa intacta de vino tinto. La letra temblorosa que había reconocido como la de su madre, lo enfrentaba a una verdad que nunca había querido aceptar. Tal vez, en esa mansión de vitrales fríos y herencias pesadas, alguna vez existió amor, tal vez, incluso, existió ternura, pero se extinguió sin dejar explicación. Alina acarició la frente del bebé. Ahora entiendo por qué esa melodía siempre me dolía, como si no fuera solo mía. Damián la miró. Nunca fue solo tuya, ni solo mía. Era de todos los que no tuvimos palabras para pedir amor, y encontramos la música para no desaparecer. Ella sonrió, con una tristeza serena, con una paz que nunca había sentido. Damián se sentó en el borde de la fuente, hizo un gesto tímido, como pidiendo permiso, y extendió los brazos hacia Iván. Alina, en un acto silencioso pero enorme, lo puso en sus manos. Era la primera vez que lo sostenía. El niño se acomodó sin resistencia, como si reconociera en ese cuerpo algo familiar, algo cálido, algo que le pertenecía. Damián lo miró con una mezcla de ternura y miedo. Sus manos grandes parecían torpes al principio, pero luego se ajustaron al pequeño cuerpo, como si siempre hubieran estado esperando ese instante. Y entonces, sin pensarlo, comenzó a cantar. La misma melodía, la misma voz que había escuchado 1000 veces, solo que ahora era suya. No tenía una gran voz, no tenía técnica, pero lo que salía de su garganta era puro, era vulnerable, era real. Alina, a unos pasos de distancia, se llevó la mano al pecho. No era solo la canción, era lo que significaba. Era el hombre que se había despojado de sus muros para abrazar algo que no podía controlar. Era el niño que por fin se atrevía a llorar, pero también a amar. Cuando terminó, Damián alzó la vista. ¿Te quedas? Alina no respondió de inmediato. Dio un paso, luego otro, y finalmente, se sentó a su lado. No tengo a dónde más ir, susurró, pero ahora sé que este lugar puede ser un hogar. Él apoyó su frente contra la de ella. El bebé, entre ambos, suspiró como si entendiera que por fin estaba a salvo. Y en ese jardín olvidado, la música ya no era un lamento, era un puente, un lenguaje, un abrazo que no necesitaba explicación. Pasaron los días, y la casa, poco a poco, comenzó a cambiar de respiración. No fue inmediato, no hubo reformas ni nuevos muebles. No se trató de un cambio estético, sino de algo mucho más sutil. El aire dejó de oler a distancia. Las paredes, que antes devolvían el eco seco del silencio, ahora resonaban con pasos ligeros, con risas de un niño que aprendía a caminar,
con canciones que no venían de los altavoces invisibles, sino de gargantas humanas. El ala de servicio ya no era solo un rincón funcional, se convirtió en un espacio vivo, con mantas tejidas, dibujos infantiles pegados a la pared, y una cuna junto al ventanal, que ahora se abría todas las mañanas, para dejar entrar el sol. Damián no volvió a ser el mismo, ya no era el hombre del mármol y las cifras. Era alguien que se permitía tocar, preguntar, equivocarse. Alguien que había aprendido que el amor no se exige ni se conquista, se cuida, se escucha, se honra. Su relación con Alina no fue una historia de cuento de hadas, sino una construcción diaria, con silencios compartidos, con miedos que se miraban de frente, con promesas que no se decían, pero se cumplían. Mercedes no volvió a la casa durante un tiempo, no porque fuera expulsada, sino porque eligió tomar distancia. Su orgullo herido necesitaba sanar, pero un día, sin aviso, como siempre, apareció en el jardín con un ramo de lirios blancos y una expresión que no llevaba rabia, sino algo muy parecido a la aceptación. No dijo mucho, solo se sentó junto a su nieto, que jugaba en el pasto, y le cantó una estrofa antigua de aquella melodía. Alina la observó desde la distancia, Damián también, y en ese gesto, pequeño e inesperado, lleno de historia, la casa volvió a cerrar un círculo. Un mediodía cualquiera, mientras Iván dormía bajo una sábana fina, y el viento entraba por las ventanas abiertas, Alina preparó té en la cocina principal. Damián llegó por detrás, la abrazó por la cintura, y apoyó su rostro en su hombro. No hablaron, no hacía falta. El amor, cuando es verdadero, aprende a hablar sin palabras. La canción, esa que alguna vez fue un susurro entre lágrimas, ahora era la banda sonora de una casa que por fin respiraba. Y si esta historia tocó alguna cuerda escondida en tu alma, suscríbete, porque a veces, una sola historia puede ser el comienzo de tu propia transformación.